En el momento en que mi corazón se detuvo, sentí que mi espíritu abandonaba mi cuerpo. Vi todo desde arriba, los médicos corriendo, la desesperación, pero no sentí ningún dolor, solo una fuerza que me tiraba. Entonces vino la luz, una luz tan intensa que no podía mirar directamente, pero sabía, estaba delante de Dios, y fue en ese momento que escuché su voz. No era un sonido ordinario, era algo que resonaba dentro de mí. Él dijo, el tiempo se acaba, muchos no están preparados. Y luego él me mostró, vi gente caminando como si estuvieran ciegos, sin darse cuenta del peligro que se avecinaba. Vi grandes acontecimientos sucediendo en la tierra, señales claras de que algo está por venir. El mundo estaba sumido en el caos, pero pocos vieron la verdad. Y la peor parte, muchos de los que pensaban que estaban a salvo estaban completamente equivocados. Dios me dijo algo que todavía resuena en mi mente. Adviértales, tienen que elegir antes de que sea demasiado tarde. Cuando regresé, supe que esta era mi misión, compartir lo que vi, porque lo que viene podría cambiarlo todo. ¿Estás listo? Si este mensaje te hizo reflexionar, es porque necesitabas escucharlo. Pero esto es solo el comienzo. Lo que Dios me ha mostrado va más allá de lo que imaginas. Regístrese ahora y activa las notificaciones, porque en la próxima revelación te contaré detalles que podrían cambiar tu forma de ver todo. Mi corazón se detuvo. Todo estaba en silencio. No hubo más sonido, no más dolor, no más tiempo. Solo un vacío profundo y absoluto. Era como si alguien hubiera presionado el botón de pausa de la realidad y por un momento no existiera nada más. Pero yo todavía estaba allí. Sabía que algo había sucedido, pero no podía entender exactamente qué. Mi cuerpo se sentía distante, como si ya no fuera parte de mí. Entonces sentí una ligereza indescriptible. Era como si estuviera flotando, libre de todo peso, de toda limitación física. Miré hacia abajo y vi algo que me dejó sin aliento, o al menos esa fue la sensación, ya que ya no necesitaba respirar. Mi propio cuerpo estaba allí, inmóvil. Los médicos corrían de un lado a otro, con voces agitadas mezcladas con una desesperación contenida. El monitor cardíaco mostraba una línea recta, fría e intransigente. Sabía lo que eso significaba. Supe que, en ese momento, ya no era parte del mundo de los vivos, pero lo que me sorprendió fue lo tranquila que me sentí. Sin miedo, sin agonía, simplemente una extraña y al mismo tiempo una gran paz. Intenté hablar, intenté llamar a alguien, pero no se oía ningún sonido. Mis palabras no tenían forma. Mi voz ya no existía. Aún así, pude entenderlo todo. Cada movimiento de los médicos, cada expresión de preocupación en sus rostros. El tiempo pareció ralentizarse, como si estuviera en una realidad paralela, observando todo sin llegar a ser parte de ello. El shock inicial pronto dio paso a la aceptación. Estaba muerto. Y de alguna manera eso no fue aterrador. Era diferente. Entonces algo cambió. Una fuerza invisible comenzó a levantarme. Fue como si una corriente de energía me envolviera y suavemente me alejara de esa escena. Intenté resistirme, no por miedo, sino por curiosidad. Quería entender, quería ver más, pero la fuerza era mayor que yo, y en ese momento me di cuenta de que no tenía control sobre lo que sucedería después. La luz de la habitación empezó a transformarse. El blanco frío de las lámparas del hospital fue sustituido por un resplandor dorado, una luminosidad intensa que no dañaba la vista. Fue acogedor. Detrás de mí, el sonido de las máquinas y las voces comenzó a desvanecerse, como si algo más grande lo ahogara, algo más allá de la comprensión humana. Sabía que iba a alguna parte, sabía que había cruzado un umbral que pocos pueden cruzar y volver a contarlo. Y en el fondo, una pregunta empezó a resonar en mi mente. ¿Qué me espera del otro lado? Si alguna vez has sentido que hay algo más allá de la muerte, que hay una verdad mayor que aún no entendemos, escribe "Yo creo" en los comentarios. Necesito saber si este mensaje llegó a quienes necesitaban escucharlo. La realidad a mi alrededor se disolvió como humo en el viento. El hospital, los médicos, las máquinas, todo simplemente desapareció. No fue como apagar una luz o cerrar los ojos,
sino más bien como ser arrancado de un lugar y arrojado a otro sin previo aviso. Ya no estaba allí, y al mismo tiempo todavía existía. No había ningún peso sobre mi cuerpo. De hecho, ni siquiera sabía si todavía tenía cuerpo. Era como si yo fuera solo conciencia, un pensamiento suelto en el espacio, pero aún así podía sentirlo. Sentí algo a mi alrededor, una energía indescriptible que me envolvía y me empujaba hacia adelante. Entonces vino la luz. Una luz tan intensa que debería haber sido cegadora, pero de alguna manera no dolió. No se parecía a ninguna luz que hubiera visto antes. No era solo brillo, no era solo un destello, estaba vivo. Podía sentirla a mi alrededor, penetrándome de una manera que las palabras humanas no pueden describir. Esa luz no solo iluminaba, transmitía algo, una paz absoluta, un amor que iba más allá del entendimiento, pero al mismo tiempo, una autoridad que imponía respeto. Fue entonces cuando me di cuenta de que me estaba moviendo. No por elección, sino porque algo más grande me estaba empujando hacia esto. Estaba entrando en un túnel, un corredor de luz dorada que parecía no tener fin. Pero lo más extraño fue la falta de tiempo. No hubo prisas, no hubo demoras. El pasado y el futuro no importaban, como si lo único que existiera fuera ese momento, ese desplazamiento. Simplemente me dejaba llevar flotando suavemente, como si me deslizara por el aire sin esfuerzo. El sonido a mi alrededor comenzó a cambiar. Primero, un silencio absoluto, profundo, como si todo a mi alrededor estuviera suspendido. Luego, un sonido suave, una melodía lejana que no parecía venir de ningún lugar en particular. No fueron palabras, no fue la música tal como la conocemos, sino algo más allá de eso. Algo que hablaba directamente al espíritu, que lo llenaba todo, que era parte del espacio mismo. Era armonioso y al mismo tiempo imponente, como si cada vibración tuviera un significado que aún no era capaz de comprender. El sentimiento fue abrumador. No había miedo, no había duda, pero había una sensación de grandeza, de que algo mucho más grande que cualquier cosa que jamás hubiera experimentado estaba a punto de suceder. El túnel parecía latir a mi alrededor, como si estuviera vivo, respirando, llevándome a un destino que no podía ver, pero que sentía era inevitable. Algo me esperaba al final de esa luz, algo que cambiaría todo. Si esta experiencia te hizo reflexionar, comenta. La luz me llama. Necesito saber si te llega este mensaje. El túnel de luz pareció expandirse a mi alrededor, cada partícula pulsando a un ritmo sobrenatural. No había tiempo ni distancia, solo un movimiento continuo hacia algo que aún no podía ver del todo, pero que, de alguna manera, ya sabía que estaba allí. Todo mi ser vibró en una nueva melodía, como si cada parte de mi existencia estuviera sintonizada con algo mucho más grande de lo que podía comprender. Entonces sucedió. La luz frente a mí tomó una forma indescriptible y en ese instante lo supe. No hubo dudas, ni resistencia, ni cuestionamientos. Yo estaba delante de él. Su presencia fue inmensa, pero no en un sentido físico. Él no era solo algo que veía, sino algo que sentía en cada parte de mi ser. Era como si toda mi esencia hubiera estado envuelta en una verdad absoluta, un amor tan puro y poderoso que parecía capaz de desintegrar todo lo que no fuera real. No necesitaba palabras, no necesitaba preguntar nada. Él ya lo sabía todo, cada pensamiento, cada recuerdo, cada decisión que había tomado. Mi pasado no era un misterio para él, ni tampoco mis miedos ni mis fracasos. Había una claridad absoluta, una comprensión que trascendía cualquier explicación humana. Fue como si, por primera vez, me viera sin filtros, sin excusas, sin ilusiones. No hubo juicio en el sentido que lo conocemos, no hubo condena apresurada, pero sí algo aún más poderoso, la verdad. Una verdad incuestionable, un conocimiento puro y absoluto que me envolvió por completo. Y junto con esa verdad estaba el amor. No un amor condicional, no un amor que depende de lo que hacemos o no hacemos, sino un amor que simplemente es. Un amor que existió antes que yo, que me conoció incluso antes de que yo fuera consciente de mi propia existencia. Pero este amor no era solo afecto, no era solo consuelo.
Había algo más. Hubo justicia, no como un frío castigo, sino como un equilibrio inquebrantable. Todo lo que es verdad, todo lo que es puro, todo lo que es eterno estaba allí ante mí, y entendí que nada que no estuviera alineado con esta verdad podría permanecer. No hubo mentiras, ni huidas, ni máscaras, solo la realidad más absoluta que jamás había experimentado, y esta realidad me hizo comprender algo que nunca antes había entendido del todo. No había vuelta atrás. En ese momento supe que todo lo que pensaba era importante, todo lo que había vivido hasta ese momento, todo lo que sabía. Nada de eso importaba de la forma que imaginaba. Estaba frente a lo único que realmente existía, la única verdad que sustentaba todo. El impacto de esta revelación fue abrumador. Mi espíritu tembló, no de miedo, sino de reverencia. Yo era pequeño ante algo tan grande, y en el fondo sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma después de eso. Si esta experiencia te tocó el corazón, escribe "Veo la verdad" en los comentarios. Este momento necesita ser compartido. Su presencia era todo lo que me rodeaba. No fue solo algo que vi o sentí, fue como si estuviera inmerso en algo que sustentaba toda la existencia. Y entonces llegó la voz. Pero no era una voz como la conocemos, no era un sonido que resonaba en el espacio, era algo que vibraba dentro de mí, como si cada célula de mi ser absorbiera esas palabras. Era una verdad que no podía ignorarse, que no podía cuestionarse. El tiempo se acaba, la humanidad está ciega. Muchos piensan que son salvos, pero se equivocan. En el momento en que dijo eso, todo a mi alrededor cambió. La luz dio paso a visiones que se desarrollaron ante mí como si estuviera viendo el mundo desde una nueva perspectiva. Una perspectiva que nunca antes había imaginado. Vi gente viviendo sus vidas, corriendo de un lugar a otro, preocupadas por cosas que parecían importantes, pero que ahora, ante esta revelación, eran completamente irrelevantes. Vi multitudes distraídas, completamente ajenas a lo que realmente estaba sucediendo. Tenían los ojos abiertos, pero no podían ver. Era como si caminaran hacia un abismo sin darse cuenta, como si cada paso los alejara más de la verdad, más lejos de la luz. Vi iglesias abarrotadas, pero muchas de ellas solo estaban presentes. Sus mentes estaban en otra parte, sus corazones vacíos. Vi personas que decían saber la verdad, pero que estaban atrapadas en rituales, en dogmas, sin entender realmente lo que eso significaba. Vi líderes liderando multitudes, pero en direcciones opuestas al camino que debían seguir. El engaño estaba por todas partes. El mundo estaba saturado de falsas certezas, ilusiones, promesas vacías. Muchos estaban convencidos de que estaban en el camino correcto, pero la verdad era que estaban cada vez más alejados de él. El tiempo se estaba acabando. Eso fue lo que más me impactó. No fue una amenaza, no fue una imposición, fue una observación. Todo estaba llegando a su fin y la mayoría de la gente no tenía idea de lo que estaba por suceder. Entonces entendí lo que él quería que viera. Entendí el motivo de esa revelación. La humanidad necesitaba despertar, necesitaba ver antes de que fuera demasiado tarde. El dolor que sentí al darme cuenta de todo esto no fue físico, sino real. Saber que miles de millones de personas vivían engañadas, sin siquiera imaginar lo que estaba por venir, me pesaba como nunca antes lo había sentido. Pero junto con este dolor, también vino un llamado a alertar, a hablar, a no dejar que este mensaje se pierda. El tiempo se estaba acabando. Algo dentro de mí gritó que era necesario compartir esta verdad. Si crees que este mensaje necesita ser difundido, escribe "Me desperté" en los comentarios. No ignore esta advertencia. Las palabras aún resonaban dentro de mí cuando, de repente, todo a mi alrededor se transformó nuevamente. La luz que me rodeaba comenzó a disiparse, y ante mis ojos, un nuevo escenario comenzó a tomar forma. No solo estaba mirando, yo estaba allí. La visión del futuro se desplegó ante mí, real y palpable, como si me hubieran transportado a lo que aún no había sucedido, pero que ya estaba sellado para quienes no vieron las señales. Lo que vi me marcó de manera irreversible. El caos no comenzó de repente, sino como una grieta invisible que creció silenciosamente, hasta que nadie pudo ignorarla más.
Vi ciudades en llamas, gente corriendo desesperada, pero lo más aterrador fue el vacío en sus ojos. No era solo miedo, era una ausencia total de esperanza. Las estructuras que sostenían la sociedad se desmoronaron ante sus ojos y nada de lo que antes parecía sólido permaneció en pie. Vi naciones que antes se consideraban inamovibles fragmentándose. Vi gobernantes sin dirección. Vi hombres y mujeres entregados al pánico porque todo lo que creían que era su seguridad se había derrumbado ante ellos. Pero no fue solo destrucción física. Lo peor sucedió dentro de la gente. Vi familias dividiéndose, amigos convirtiéndose en enemigos, la intolerancia creciendo como una enfermedad sin cura. Vi la fe probada en formas que pocos estaban preparados para enfrentar. Lo que alguna vez pareció distante se convirtió en realidad, y aquellos que no se mantuvieron firmes se desmoronaron. La persecución se extendió, no con grandes anuncios, sino de manera sutil, estratégica, disfrazada de algo necesario, algo inevitable. Vi templos cerrados, voces silenciadas, verdades distorsionadas hasta que ya nadie supo en quién confiar. Pero entonces, en medio de toda esa oscuridad, vi algo. Un grupo pequeño, repartido por todo el mundo, pero conectado de una manera diferente. No tuvieron miedo, no estaban perdidos. Sabían lo que estaba pasando porque habían escuchado las advertencias, se habían preparado, se habían mantenido firmes, incluso cuando todo a su alrededor les gritaba que se rindieran. No dependían de los sistemas, de los gobiernos, ni de las promesas humanas. Lo único que los sostenía era aquello que nunca podría ser sacudido. Vi que incluso en medio de la desesperación había protección. Incluso en medio de la destrucción había paz. Entonces entendí la importancia de lo que estaba viendo. No fue solo una revelación, fue una alerta, un aviso para quienes todavía tienen tiempo, para quienes aún pueden prepararse. Lo que está por venir ya ha empezado a suceder. La diferencia entre aquellos que serán consumidos por el caos y aquellos que se mantendrán firmes será la elección que hagan ahora, mientras todavía hay tiempo. Si comprende la urgencia de este mensaje, escriba "Yo elijo la verdad" en los comentarios. Es necesario difundir esto antes de que sea demasiado tarde. Imágenes del futuro todavía ardían dentro de mí cuando su voz resonó una vez más. Pero ahora ya no era solo una advertencia, ya no era solo una alerta, fue un llamado. Le doy a todos la libertad de elegir, pero se acerca el momento de tomar decisiones. Esas palabras tenían un peso indescriptible. Sentí que todo a mi alrededor se detuvo por un instante, como si el universo mismo estuviera esperando la respuesta de la humanidad. No hubo coerción ni imposición, solo la verdad desnuda frente a mí. En ese momento, comprendí que todo se reducía a una única elección. No había camino intermedio, no había más tiempo para la indecisión. Vi claramente que cada persona, independientemente de su posición, riqueza o conocimientos, tendría que decidir por sí misma. Nadie podría tomar esa decisión por otro. Ninguna excusa, ninguna distracción, ninguna justificación serían suficientes cuando llegara el momento final. El libre albedrío no era solo un concepto abstracto, fue real, absoluto, y tuvo consecuencias irreversibles. El impacto de esta comprensión fue abrumador. Vi gente vacilando, luchando contra sí misma, tratando de aferrarse a lo que ya se estaba desmoronando en sus manos. Querían seguridad, querían garantías, querían permanecer estancados en lo que sabían, incluso si sabían que se estaba desmoronando. El miedo al cambio, el miedo a lo desconocido, el miedo a ceder el control, los ataba como cadenas invisibles. Pero del otro lado vi a quienes entendieron la verdad y tomaron su decisión. No dudaron. No porque fueran mejores, sino porque finalmente vieron lo que siempre había estado frente a ellos. Y cuando dieron el paso, algo cambió. Vi ocurrir una ruptura, una separación silenciosa pero definitiva. No fue algo físico, sino algo mucho más profundo. Fue como si dos realidades comenzaran a alejarse. Por un lado, los que habían elegido ver, los que habían abandonado las ilusiones, los que decidieron confiar en lo eterno. Por otro, aquellos que permanecieron atrapados en lo que sabían no pudieron salvarlos. Nadie obligaba a nada. Todos simplemente estaban cosechando lo que eligieron.
Y entonces comprendí la urgencia de ese mensaje. El tiempo para decidir no fue infinito. Quienes esperaban que sucediera una señal mayor, algo grande, algo incuestionable antes de tomar una decisión, solo se estaban engañando a sí mismos. El cartel ya estaba frente a ellos. La verdad ya había sido revelada. La decisión debía tomarse ahora. Sentí el peso de la responsabilidad cayendo sobre mí. Sabía que no podía guardarme esta revelación para mí. Había que hablar, había que advertir, no porque alguien necesitara ser convencido, sino porque muchos todavía estaban dormidos, esperando que alguien los despertara. Si este mensaje te tocó el corazón, escríbenos "Yo elijo ahora" en los comentarios, porque ya no hay tiempo que esperar. De repente, todo cambió. La sensación de paz, la presencia indescriptible, la inmensidad de ese momento comenzó a disiparse. Era como si algo me empujara hacia atrás, con una fuerza irresistible, arrancándome de esa realidad y devolviéndome a otra. Pero yo no quería ir. Todo dentro de mí sabía que ese era el verdadero hogar, que esa era la esencia de la existencia, el origen y el destino. Y sin embargo, sin previo aviso, sin elección, sin vacilación, estaba siendo rechazado. El impacto fue brutal. Mi cuerpo, que hasta entonces parecía un detalle insignificante, se convirtió en una prisión de carne y huesos. El peso, la limitación, el dolor, regresaron con toda su fuerza. Mi visión estaba borrosa, mi pecho respiraba con dificultad, mi corazón latía fuera de control como si intentara recuperar un ritmo perdido. Los sonidos de la habitación del hospital explotaron en mis oídos, voces agitadas, máquinas que pitaban, el peso de la realidad aplastándome de nuevo. Estaba vivo, pero nunca volvería a hacer lo mismo. El shock de regresar fue tan intenso como el de irse. Me sentí fuera de lugar, como si me hubieran expulsado de un lugar al que pertenecía y arrojado de nuevo a un mundo que ya no tenía sentido. Todo parecía pequeño, todo parecía vacío comparado con lo que había vivido. Pero junto con ese sentimiento vino algo aún más fuerte, un propósito, una misión, una certeza que ardía dentro de mí como una llama imposible de apagar. No podía simplemente continuar mi vida como antes. No podía tratar esta experiencia como un sueño o una ilusión pasajera. No, lo que vi, lo que oí, lo que me mostraron fue real, más real que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Y supe, con una claridad que nunca antes había tenido, que necesitaba hablar. Necesitaba advertir, necesitaba decírselo a tanta gente como fuera posible, porque el tiempo se estaba acabando. Cada segundo que pasaba en este mundo, ahora lo sentía como una oportunidad que no podía desaprovechar. Había recibido una revelación, un mensaje que no era solo para mí, era para aquellos que todavía estaban ciegos, para aquellos que todavía tenían una oportunidad, para aquellos que necesitaban despertar antes de que fuera demasiado tarde. La urgencia palpitaba dentro de mí, una necesidad casi desesperada de hacer que la gente viera lo que yo había visto. Regresé, pero no volví igual. Algo dentro de mí se había transformado para siempre. Ya no podía ignorar la llamada. Sabía que mi vida ahora tenía un propósito mayor, y ese propósito era compartir esa verdad, difundir ese mensaje, llegar a quienes necesitaban escucharlo. Si esta revelación te conmovió de alguna manera, escribe "Escuché la llamada" en los comentarios, porque este mensaje no se puede olvidar. Es necesario difundirlo, ahora. Si has llegado hasta aquí, sé que este mensaje te tocó el corazón de una manera especial. Lo que se compartió en este video no es solo una historia, no es solo un informe, sino un llamado directo a aquellos que sienten dentro de sí mismos que algo más grande está sucediendo. Si algo despertó dentro de ti, si esta experiencia resonó con algo que ya sentías, entonces este mensaje era para ti. Nada sucede por casualidad. Ahora quiero saber de ti. ¿Cómo estas palabras le hablaron a tu alma? ¿Qué aportó esta revelación a tu vida? Deja tu comentario a continuación y comparte lo que más te impactó. Su testimonio podría tocar a otras personas. Podría ser la respuesta que alguien necesitaba escuchar ahora mismo. Créeme, hay muchas personas que todavía están dormidas y quizás seas precisamente tú quien pueda ayudarles a ver. Y si quieres seguir recibiendo contenidos que fortalezcan tu fe,
abran tus ojos y te preparen para lo que está por venir. Suscríbete al canal ahora. No lo dejes para después, porque cada video trae algo que puede transformar tu viaje. Activar notificaciones, porque hay mucho más por revelar y quiero que estés entre los primeros en recibir cada nuevo mensaje. Deja también tu cómo, ya que esto nos ayuda a difundir este mensaje a aún más personas. Cuando interactúas, cuando compartes, cuando tomas una postura, eres parte de esta misión. Te conviertes en un mensajero de esta verdad. Y antes de irte, no te detengas aquí. El siguiente video ya está en la pantalla final, listo para llevarte aún más profundamente en este viaje de comprensión y revelación. Quédate conmigo y permite que esta verdad resuene aún más dentro de ti. Que Dios bendiga poderosamente tu vida, que abra tus ojos a todo lo que está por venir y que este mensaje produzca frutos eternos en tu corazón. Nos vemos en el próximo video.